Yo me llamo Elian, y aunque muchas veces me presentaba como sierva del Señor o intercesora, hoy sé que durante mucho tiempo estuve más lejos de Dios de lo que jamás habría imaginado. Esta historia ocurrió hace 5 años, pero la siento como si hubiera sido ayer. En ese entonces tenía 43 años y era conocida en mi comunidad como una mujer de oración. Me despertaba a las 3 de la mañana para interceder, dirigía cadenas de ayuno y muchas personas me pedían consejo espiritual. En redes sociales publicaba versículos, videos, llorando en oración, fotos con mi Biblia abierta. Era, a los ojos de todos, alguien muy usada por Dios. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que por dentro había una sombra, un deseo oculto de reconocimiento, de aprobación. Era como si mi espiritualidad fuera un traje perfectamente planchado que ocultaba una piel llena de grietas. Aquel día, un jueves, comencé como cualquier otro. Desperté antes del amanecer, hice café, me arrodillé frente a mi rincón de oración decorado con velas, libros devocionales y un manto que había traído de Jerusalén. Recuerdo que hacía frío y que mis rodillas dolían un poco por la dureza del piso. Mientras oraba, repetía frases fuertes de autoridad, rompiendo cadenas, lanzando decretos. Pero algo era diferente ese día. Sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien hubiese colocado una piedra caliente justo sobre mi corazón. Pensé que era ansiedad o cansancio y continué orando con más fuerza. Pero de repente, el mundo se tornó blanco. No fue oscuridad, fue un blanco absoluto, cegador, como si la realidad misma se hubiese borrado. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Lo último que recuerdo antes de salir de mí misma fue el sonido de mi respiración deteniéndose, como una vela apagándose en pleno viento. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero lo que viví en ese espacio no pertenece al tiempo como lo conocemos aquí. Sentí que flotaba, pero no como uno imagina volar en sueños. Era más bien una ligereza absoluta, como si ya no tuviera peso ni límites físicos. Me vi a mí misma desde arriba, mi cuerpo caído al lado del sillón de oración, mi mano aún cerrando con fuerza el rosario de madera que solía usar. Pero lo más extraño fue el silencio. Un silencio tan puro, tan total, que dolía. No era ausencia de sonido, era como si el mundo entero hubiese hecho una pausa para mirar, y yo, en esa suspensión, comencé a moverme, aunque no caminaba, hacia un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era luz, pero no una luz que brilla, era una presencia, una conciencia. Sentía que algo me atraía, no con fuerza bruta, sino con una autoridad tan profunda que no podía resistirme. Y entonces lo vi, a él. No como lo imaginaba en las pinturas o en las películas. No había túnicas blancas, ni rayos celestiales, ni coros de ángeles. Era presencia, era verdad. Cuando esa presencia me miró, porque sí, aunque no vi ojos, sabía que me estaba mirando, todo dentro de mí se derrumbó. No porque él me condenara, sino porque en ese instante me vi como realmente era. Fue como si cada una de mis intenciones, mis palabras, mis pensamientos, quedaran expuestos como hojas al viento. Esperaba sentir gozo, paz, como tantas veces había predicado. Pero lo que sentí fue vergüenza. Una vergüenza que nacía no de lo que hice, sino de por qué lo hice. Yo decía orar por otros, pero en el fondo lo hacía por mí, por cómo me veían, por la imagen de mujer santa que tanto me esforzaba por mantener. Y él, sin pronunciar palabra, me lo mostró todo. Era como si cada oración que alguna vez hice fuera traída ante mí, pero no como un recuerdo, sino como escenas vivas, con su aroma, su temperatura, su peso emocional. Vi mis madrugadas de súplica, vi mis lágrimas cayendo sobre la alfombra, vi las veces que clamé por los enfermos, por las familias, por la iglesia. Pero lo que él me mostró no fue lo que los demás veían,
sino lo que él veía, el corazón detrás de las palabras. Y allí, entre cada padre y cada te glorifico, había orgullo, necesidad de ser vista, temor al olvido, sed de aplauso. Era como si mis oraciones hubieran sido flores hermosas por fuera, pero llenas de espinas venenosas por dentro. Y eso dolía. Dolía de una manera que no sabía que era posible. Porque no era solo un error, era una traición. Usé su nombre para construirme un altar a mí misma y ni siquiera lo había notado. Recuerdo que intenté hablar, pedir perdón, justificarme de alguna forma, pero no tenía voz. Mi interior gritaba, pero nada salía. Y de nuevo, esa presencia me mostró algo. El momento exacto en que comencé a perderme. Fue una escena simple. Una reunión de oración en la iglesia, hace años. Una hermana me elogió delante de todos. Dijo que mi oración la había sacado del pozo. Yo sonreí por fuera, pero por dentro algo se despertó. Un deseo de repetir esa sensación, de ser útil, admirada, indispensable. Desde ese día, mis oraciones empezaron a tener otro tono, otra intención. No lo vi entonces, pero ahora era evidente. Había convertido la intercesión en espectáculo, había cambiado la compasión por la actuación, y lo peor era que seguía creyendo que lo hacía para Dios. En ese espacio fuera del tiempo, comprendí una verdad brutal. No basta con decir el nombre de Jesús, no basta con orar con lágrimas, no basta con tener una agenda llena de propósitos espirituales si el corazón no está rendido de verdad. Vi rostros de personas por las que oré, pero no con amor, sino por costumbre. Escuché mis propias palabras envueltas en un eco vacío. Fue como si cada frase que pronuncié sin sinceridad pesara en el aire, cayendo una tras otra, acumulándose como polvo sobre un altar ajeno. Lo más impactante fue cuando él me mostró que, incluso cuando su nombre salía de mi boca, mi corazón muchas veces no estaba conectado con él, sino conmigo misma, con mi imagen, con mi reputación. Fue ahí cuando sentí una angustia tan profunda que no sé cómo explicarla. Era como si me estuvieran sacando capa por capa de autoengaño, hasta dejarme desnuda frente a lo eterno. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La presencia se tornó más intensa, casi insoportable, no por violencia, sino por pureza. Su santidad era tan real, tan palpable, que sentía que mi alma se quebraba solo por estar cerca, y aún así no hubo condenación, no hubo gritos ni juicio, solo verdad, y en esa verdad un amor que dolía. No era un amor romántico ni dulce, era un amor que arde, que revela, que transforma, y allí, entre lágrimas que ya no eran físicas, sentí algo que nunca había sentido durante mis oraciones terrenales: rendición. No una rendición emocional, sino una entrega total. Como si mi alma dijera por fin: ya no quiero fingir. Y en ese instante comprendí lo que significa orar en espíritu y en verdad. Porque ya no se trataba de lo que decía, sino de lo que era frente a él. Y eso lo cambió todo. No sé cómo explicarlo, pero después de ese momento de rendición, algo dentro de mí se deshizo por completo. Era como si una capa invisible de mi ser se hubiese quebrado en 1000 fragmentos y al mismo tiempo una nueva estructura comenzara a formarse. No era una versión mejorada de mí misma, era otra cosa, algo más liviano, más honesto, más crudo. Sentí como si la oración misma ya no fuera una herramienta o una práctica, sino un estado de ser. No había necesidad de palabras, de fórmulas, ni de posturas. Solo estaba yo, completamente expuesta, frente a una presencia que no necesitaba explicaciones. Y ahí, en ese lugar que no sé si era cielo o juicio, entendí que muchas veces confundimos intensidad con espiritualidad. Gritamos, declaramos, imponemos manos, pero eso no siempre nace del espíritu. A veces es solo un disfraz más elaborado de nuestro ego. Vi también escenas que me marcaron profundamente.
Una de ellas fue un momento en que oraba por una mujer enferma en la iglesia. Recuerdo que la abracé, oré con fuerza, todos lloraban. Pero lo que Jesús me mostró fue el pensamiento que tuve justo después. Ellos vieron lo ungida que estoy. Fue como una puñalada, porque yo misma había olvidado ese pensamiento, pero él no. Para él, cada intención cuenta. No se trata solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más grave. Muchas de mis oraciones no eran para interceder, eran para impresionar. Era una especie de oración performance, un teatro sagrado que me convencí de que era real. Y lo más trágico es que, cuanto más aplaudida me sentía, más lejos estaba de la verdadera comunión con Dios. En medio de ese desvelamiento brutal, hubo un instante en que quise esconderme. No sé cómo, no sé dónde, pero el deseo de desaparecer fue tan fuerte que sentí como si mi esencia misma intentara replegarse hacia algún rincón de no existencia. Pero allí no hay rincón, no hay sombra donde ocultarse. En la presencia de aquel que todo lo ve, no hay filtros, no hay maquillaje espiritual. Sentí una presión en lo más profundo de mi ser, una especie de clamor que no pasaba por la boca ni por la mente, sino que brotaba desde un lugar que jamás había conocido en mí. Y entonces, por primera vez en toda esa experiencia, él habló. No fue con una voz audible, no. Fue una impresión directa al alma, como si cada palabra estuviera escrita en mi interior desde siempre, esperando ser leída. Me diste tus palabras, pero no tu corazón. Al oír eso rompí, no de tristeza común. Era como si cada parte de mí que había construido sobre mentiras internas se derrumbara como un edificio viejo que nunca tuvo buenos cimientos. Y en medio de esa ruina interna ocurrió algo inesperado. Sentí compasión, pero no hacia los demás, como acostumbraba a proclamar. Sentí compasión por mí misma. No en un sentido de autolástima, sino de conciencia. Vi cuánto me había exigido, cuánto me había esforzado en sostener una imagen, en mantenerme espiritual, en no fallar nunca. Era como si durante años hubiera estado luchando por ganarme el amor de un Dios que, en realidad, nunca me lo exigió. Él no me pedía perfección, me pedía sinceridad. Y eso me golpeó como un rayo, porque entendí que muchas veces usamos la espiritualidad como un escudo, como una armadura, cuando en realidad Dios está esperando que nos quitemos todo eso y vayamos a Él tal como somos, con nuestras dudas, nuestros orgullos, nuestras heridas. No quiere una versión santificada de nosotros, quiere la verdadera. Y esa comprensión me liberó más que cualquier campaña de oración que haya dirigido en mi vida. Después de esa revelación, sentí que comenzaba a caer, no como una caída física, sino como si mi conciencia fuera regresando, descendiendo por capas de realidad hasta volver a la mía. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Aún no había despertado en el mundo físico, pero ya no estaba en aquella dimensión de juicio y presencia absoluta. Era como flotar en un espacio de transición, y allí, en ese umbral, tuve una última visión. Vi una sala completamente blanca, sin paredes visibles, sin techo, solo blancura que se extendía sin fin. En el centro había un espejo enorme, pero no era un espejo común. Reflejaba lo invisible. Me vi parada frente a él, y lo que vi reflejado no fue mi cuerpo, sino mi alma. Y lo que más me impactó fue que tenía grietas, muchas, algunas pequeñas, otras profundas, pero de entre esas grietas brotaba luz, una luz suave, dorada, que no venía de mí, sino a través de mí. Como si finalmente rota por fin podía dejar que él fluyera, y entonces desperté. Fue de golpe, como si mi espíritu hubiera sido lanzado de nuevo a mi cuerpo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo de mi sala. Estaba tendida en el suelo, con el rostro húmedo por el llanto, el cuerpo entumecido y un silencio extraño reinando en la casa.
No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el reloj marcaba casi las 5 de la mañana. Me incorporé con dificultad, temblando, con el corazón latiendo despacio, como si aún estuviera ajustándose a mi regreso. Fui al baño, me miré al espejo y no me reconocí del todo. No por fuera, mi rostro seguía igual, sino por dentro. Había una serenidad rara, una especie de silencio interior que no conocía, y en ese instante lo supe. Algo en mí había muerto y otra cosa había nacido. Una parte orgullosa, controladora, autojustificada. Ya no estaba. Y aunque no entendía completamente qué hacer a partir de ese momento, sabía que jamás volvería a orar como antes. Durante los días siguientes, no hablé con nadie sobre lo que me pasó. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a alguien que había visto el estado real de mi alma? ¿Cómo contar que había usado la oración, una herramienta sagrada, como una especie de escenario personal? Empecé a evitar ciertos espacios, especialmente las reuniones donde solía liderar. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que necesitaba reaprenderlo todo. Me sentaba en el último banco de la iglesia, sin hablar, solo escuchando. En casa apagaba la música de adoración, guardaba los devocionales de portada brillante y simplemente me arrodillaba en silencio. No pedía nada, no intercedía por nadie, solo respiraba. Y en ese silencio aprendí más sobre Dios que en años de discursos fervorosos. Fue un tiempo de vaciamiento, de dejar que el eco del ego se apagara para que finalmente pudiera escuchar su voz real, no la que yo misma había proyectado. Recuerdo una noche en particular, quizá una semana después del incidente, en la que me senté en mi rincón de oración, el mismo de siempre, pero esta vez sin velas, sin cuadernos, sin fórmulas. Solo yo, con una manta sobre los hombros y el corazón todavía quebrado. Cerré los ojos y dije apenas una frase. Estoy aquí sin nada que ofrecer, pero aquí estoy. No hubo fuego del cielo, ni visiones, ni estremecimientos, pero algo en el aire cambió. Sentí que por primera vez Dios me escuchaba. No por mis palabras, sino por mi entrega. Era una escucha distinta, más profunda, como si su presencia ya no respondiera a mi intensidad, sino a mi honestidad. Y eso me enseñó una de las lecciones más difíciles de mi vida. La oración no es una herramienta para mover a Dios, es el lugar donde Dios nos transforma. No se trata de convencerlo, se trata de rendirse completamente ante Él. Poco después, alguien de la iglesia se acercó a mí. Fue un joven que siempre había sido muy cercano, pero que nunca entendió mi forma de orar. No sé por qué, ese día decidió contarme algo que me dejó perpleja. Me dijo que, un par de días antes, mientras yo no estaba en la reunión de oración, había sentido un vacío en la sala. No lo dijo de manera mística, sino como un hecho. Faltaba algo, Elian. No sé cómo explicarlo, pero sentí que todo lo que hacíamos era como ruido vacío, como si nuestras palabras fueran solo eco. Eso me golpeó, porque en su voz escuché algo que nunca había oído antes, una sinceridad total. Me hizo pensar que tal vez no fui la única que había percibido la falta de autenticidad en nuestra comunidad de oración, como si, por años, todos hubiéramos estado haciendo el mismo espectáculo, sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitábamos era caer de rodillas, pero con el corazón despojado de todo lo que nos alejaba de Dios. Fue un toque de compasión para mí, una revelación en forma de comentario simple, y de alguna manera eso confirmó algo dentro de mí. La transformación no es solo para el que recibe la revelación, sino también para quienes se encuentran cerca de esa verdad. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no buscaba la aprobación de nadie, pero en el proceso de hacerme más transparente ante Dios, algo en mi vida empezó a cambiar, incluso en los otros.
Las oraciones que dirigía eran diferentes, más simples, más llenas de amor. No más clamores con intención de impresionar, sino un anhelo real de que otros sintieran lo que yo había experimentado, la paz de la rendición. Hubo algo peculiar en los días que siguieron. No es que todo se volviera perfecto de inmediato, ni que mi vida espiritual se convirtiera en una constante experiencia de éxtasis, pero sí algo muy concreto sucedió. Empecé a ver a las personas de una manera distinta. Antes oraba por ellos, porque pensaba que de alguna manera debía hacerlo. Ahora oraba por ellos porque los veía como lo que eran, seres humanos, frágiles, necesitados de amor genuino, no de soluciones rápidas o respuestas espirituales. Ya no quería imponer mi visión ni corregir a nadie. Simplemente sentía una necesidad de ser un puente, de ser un canal de lo que había recibido de él: compasión, humildad, comprensión. Fue como si mi visión de la intercesión cambiara por completo. Ya no oraba para que otros cambien, sino para que nosotros todos juntos pudiéramos caminar más cerca de la verdad que habita en él. Y lo que más me sorprendió fue cómo mi vida empezó a cambiar por dentro. Los mismos problemas que antes me desbordaban, que me llevaban a orar con desesperación, ahora los veía desde una perspectiva diferente. Ya no buscaba en la oración una forma de evitar el sufrimiento o la lucha. En lugar de eso, encontraba paz en medio de ellos. Aprendí que la verdadera intercesión no era escapar de las dificultades de los demás, sino entrar en ellas con un corazón dispuesto a acompañar, sin juicio, sin intentar arreglar lo que no entendía. La oración se volvió algo más profundo, más esencial. No se trataba de lograr algo para otros, sino de ser un testigo sincero del amor de Dios en sus vidas, sin agendas, sin expectativas. En este proceso de reconfiguración de mi vida espiritual, una de las lecciones más impactantes que aprendí fue sobre la humildad. Y no la humildad como una virtud externa que se muestra con gestos o palabras bonitas, sino una humildad que se siente en lo más profundo del ser. Porque ahora, cuando oraba, ya no sentía la necesidad de demostrar algo a Dios ni a las personas. Ya no había presión de ser la intercesora o la que tiene la respuesta. Solo era una hija que busca a su padre, sin nada que ofrecer más que su corazón sincero. Y esa libertad, esa paz, era algo que jamás había experimentado antes. Es como si, finalmente, hubiera dejado de ser esclava de mis propias expectativas y por fin pudiera descansar en la bondad de Dios. La oración pasó de ser una tarea que realizaba para sentirme aceptada a un espacio de entrega, de comunión pura, en la que simplemente me sentía amada, tal como era. Y veces, en esos momentos de oración, cierro los ojos y me encuentro recordando esa visión en la que mi alma estaba quebrada y llena de luz. Me pregunto cómo llegué hasta allí, cómo pude haber estado tan ciega a mis propias motivaciones. Pero no me arrepiento, no por la revelación en sí, sino porque esa experiencia me permitió ver la verdad en su forma más pura. A través del dolor, encontré una libertad que jamás imaginé. Hoy no soy la misma. Mis oraciones ya no son una rutina ni una muestra de espiritualidad vacía. Son momentos de vulnerabilidad, de ser completamente transparente delante de Dios. Y aunque los desafíos siguen, ahora los enfrento con una paz interior que no dependía de mí, sino de lo que aprendí a través de mi propia ruptura. Y esa paz, la paz que no se compra ni se fuerza, es la que ahora busco compartir con otros. Hoy en día, si alguien me pregunta sobre la oración o la intercesión, ya no tengo respuestas fáciles ni fórmulas predeterminadas. En lugar de eso, comparto mi experiencia, lo que aprendí de aquel momento de quiebre. Les hablo de la importancia de no orar para impresionar, de no dejarse llevar por la emoción del momento o por la presión de lo que los demás esperan.
La verdadera oración es aquella que nace desde lo más profundo del corazón, sin adornos, sin pretensiones. Y también les hablo de lo que significa estar dispuesto a que todo en nuestra vida se revele, sin reservas, porque a veces, como me pasó a mí, nos pasamos la vida orando con el corazón lleno de vanidad, y ni siquiera lo sabemos. Y si hay algo que me ha enseñado este proceso, es que, en el fondo, lo que más Dios espera de nosotros es una rendición total. No una rendición de palabras, sino del alma entera, sin máscaras ni actuaciones. Es curioso cómo la experiencia nos cambia de maneras que no podemos prever. Yo jamás imaginé que un momento de muerte clínica fuera a transformarme tanto. No fue la cercanía con la muerte lo que me enseñó, sino la cercanía con la verdad. Y lo que esa verdad me reveló fue más profundo de lo que cualquier experiencia religiosa tradicional podría haberme mostrado. Vi en mi propia vida cuán fácil es caer en la trampa de la autojustificación, de creer que porque oramos mucho o porque hacemos el bien, eso nos pone cerca de Dios. Pero lo que realmente nos acerca a Él es un corazón que no tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar sus fallas, de permitir que Él trabaje en las grietas y fisuras que todos tenemos. A veces no es necesario hacer grandes demostraciones de fe. Solo hay que estar dispuestos a dejar que Él vea todo, sin nada que esconder. Mi vida ahora es diferente, pero no por las razones que la gente podría pensar. No es que me haya vuelto más santa o que haya alcanzado alguna especie de iluminación espiritual. Es algo más simple y más profundo. Ahora estoy más cerca de mi humanidad. Y esa cercanía me ha hecho más consciente de mi necesidad constante de Dios. Ya no orar es algo que se hace por obligación, sino algo que hago porque es el único espacio donde puedo estar verdaderamente yo, sin temores, sin máscaras. Porque entendí que la verdadera oración no es un acto de fuerza, sino de vulnerabilidad. Es cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, cuando somos lo suficientemente valientes como para soltar el control, para dejar que Dios toque los rincones más oscuros de nuestro ser. Antes oraba para hacer las cosas bien. Ahora oro porque en ese espacio todo lo que soy encuentra su lugar. Y aunque esta nueva forma de vivir mi fe no ha sido fácil, ni rápida, sí ha sido liberadora. Ya no busco reconocimiento ni aplausos. Ahora, cada vez que alguien me pide orar por ellos, mi corazón responde de una manera diferente. No se trata de imponer mis palabras, no se trata de hacerlos sentir como si sus problemas tuvieran una respuesta directa e inmediata. Se trata de estar ahí, de acompañarlos, de estar presentes en su dolor, en su lucha. Porque ahora sé que la verdadera intercesión no es cambiar la vida de los demás, sino ser testigos de la transformación de Dios en sus corazones. Ya no busco que me vean como la intercesora poderosa, ahora busco ser simplemente un canal por el cual su amor pueda fluir. A veces, cuando reflexiono sobre todo lo que viví, me sorprende cómo algo tan doloroso y desconcertante como una experiencia cercana a la muerte puede cambiar tanto el curso de tu vida. En ese momento, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Estaba perdida, con miedo, sin saber si alguna vez volvería a ser la misma. Pero ahora, mirando atrás, puedo ver cómo esa experiencia me moldeó de maneras que jamás imaginé. No fue un cambio de un día para otro, ni una transformación mágica. Fue un proceso largo, lleno de caídas, de momentos de duda, pero también de profunda paz. Aprendí a soltar las expectativas, a dejar que el flujo de la vida me llevara a un lugar donde las respuestas ya no eran lo más importante, sino la relación genuina con Dios. Ahora, si pudiera dar algún consejo a quien esté buscando esa paz, esa conexión real con Dios, diría esto: no te apresures, no busques la perfección.
La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con lo que mostramos a los demás, sino con lo que somos cuando estamos solos con Dios. Si tu corazón está dispuesto a ser transparente, si estás dispuesto a dejar de lado el orgullo, la vanidad y la necesidad de ser reconocido, entonces estarás en el camino correcto. Porque al final, lo único que importa es ese encuentro íntimo, personal, sin pretensiones, con aquel que nos conoce y nos ama tal como somos. Y esa es la paz que nunca se pierde. Hoy, después de todo lo vivido, me siento en paz. No porque haya alcanzado una perfección espiritual, sino porque finalmente comprendo que la perfección no es lo que Dios busca de nosotros. Él no espera que seamos perfectos en nuestras oraciones o en nuestra vida, solo que seamos sinceros. Y en ese espacio de sinceridad es donde Él puede trabajar. He aprendido que no necesitamos impresionar a Dios ni hacer grandes demostraciones de fe. Lo que realmente le importa es nuestro corazón, la verdad de lo que somos, con todas nuestras grietas, nuestras luchas, nuestras imperfecciones. La oración ya no es para mí un deber ni una forma de ganar algo. Ahora es el lugar donde me encuentro con Él, donde me doy cuenta de mi dependencia total de su gracia. Así que, aunque mi camino espiritual sigue en constante evolución, sé que lo más importante que aprendí en esa experiencia cercana a la muerte es que la verdadera intercesión no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con quién somos cuando realmente nos rendimos a Él. La oración es ese momento en que, sin pretensiones, le entregamos nuestro corazón tal como es, confiando en que Él puede transformarlo. Y eso, para mí, es suficiente. Mi vida no es perfecta, pero está llena de paz, porque ahora sé que, al final, lo único que importa es estar verdaderamente cerca de Él, sin máscaras, sin artificios, solo con un corazón rendido.